Plan de lectura día 25, mes décimo. Vemos en Jeremías 48, primeramente la profecía sobre Moab. Y esto sigue en línea con el resto de las profecías que se han estado entregando sobre distintos pueblos, en donde el Señor está anunciando juicio sobre ellos, pero también en algunos casos misericordia. Y vemos que sobre Moab el juicio viene por tres razones principalmente. Primero, por confiar en sí mismo como pueblo, la jactancia que ellos tuvieron, el orgullo. En segundo lugar, su falta de humildad entonces delante de él. Y tercero, que se burlaron de Israel en vez de tener compasión respecto del pueblo del Señor. Y aún así, él promete que retornarán los cautivos de Moab, es decir, promete una misericordia, y esto en lo postrero de los tiempos. Y esto apunta también a la salvación que llegaría a los gentiles una vez que se consumara el nuevo pacto. Vemos también en el capítulo 49 la profecía sobre los amonitas y sobre Edom. Y vemos que también nuevamente se juzga a estas naciones por distintas razones, por sus pecados por supuesto, por su soberbia, por su idolatría, pero también se promete en este caso sobre Amón misericordia, y también sobre Elam, mientras que sobre otras naciones como Filistea, Edom y Damasco, o Cedar y Azor, tampoco se promete misericordia, sino que solo juicio. Entonces vemos que estos anuncios, estas profecías nos demuestran en primer lugar que Dios es soberano sobre todas las naciones, y también que en esa soberanía Él, según su perfecta voluntad, de unos decide tener misericordia, y de otros decide solamente que están destinados al juicio. Y también vemos que todas las naciones finalmente entonces en algún momento tendrán que reconocer el señorío del Señor como Rey sobre ellas, porque en lo postrero de los tiempos el Señor revelará que Él reina ya de manera definitiva y Él derrotará a sus enemigos. Los Salmos 95 y 96 fueron ya comentados en la primera parte de este plan. En Proverbios 26, del 9 al 12, vemos nuevamente que sigue esta sección en la que habla de los necios y nos habla de la ruina que trae el encargar a necios algunas labores o asuntos, en este caso contratar a necios probablemente para un trabajo. Quien hace tal cosa no solo se daña a sí mismo, sino que provoca daño a otros. Y también nos habla de la persistencia de la necedad. El necio vuelve a su necedad tal como el perro vuelve a su vómito. Y entonces es algo realmente que demuestra un corazón en tinieblas. Y también nos habla de que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Eso quiere decir que no creamos que sabemos todas las cosas, no tomemos nuestra propia sabiduría como el parámetro, sino que nos encomendemos primeramente a la palabra del Señor, pero también aceptemos consejo y reprensión. Cuidado entonces con estar en una posición de soberbia en donde no se aceptan ni consejos, ni reprensiones, ni exhortaciones. Por último tenemos 2 Timoteo 4, en donde ya es la conclusión de la carta, el último capítulo, y vemos que le hace un encargo muy solemne a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es realmente un encargo con un encabezado tremendamente solemne y que debe ser tomado, por tanto, muy en serio por Timoteo. ¿Y qué es lo que le encarga ya a punto de morir el apóstol? Que él predique la palabra. Ese es el encargo fundamental que él recibe. Si algo podía quedarle a Timoteo como pastor, como ministro del Evangelio, es que él debía predicar la palabra y debía instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Y esto a pesar de que vendría un tiempo en que no sufrirían la sana doctrina, y eso podemos verlo en que las personas realmente no soportan la verdad, sino que se amontonan maestros, y eso es importante. Las personas van a buscar quienes les digan lo que ellos quieren decir, los que ellos quieren escuchar, y van a tener comezón de oír, es decir, es como que les picaran las orejas, y estos maestros van a rascar justo donde ellos quieren que sea rascado. Van a decir lo que
estas personas quieren que sea dicho conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus malos deseos. Van a buscar personas que les promuevan, les fomenten esos malos deseos. Y entonces se van a apartar de la verdad y se van a volver a las fábulas. Pero Timoteo debía ser sobrio en todo, es decir, tener dominio propio, estar en sus cabales. Él debía soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista, cumplir su ministerio. Por eso es como un resumen de toda la carta. Y el apóstol ya se está despidiendo, dice que ya ha peleado la buena batalla, ya está para ser sacrificado, ya está para partir, y él sabe que le espera la corona de justicia que le va a dar Jesús, el Señor, el juez justo. Y esto es maravilloso porque no solo a él como apóstol, no es que él por tener ese llamado especial solamente tuviera esta corona, sino a todos los que aman su venida. Por tanto, esa debe ser nuestra actitud también. Y por último vemos en los últimos versículos la terrible apostasía de Demas, quien en otras cartas como Colosenses y Filemón fue declarado un colaborador en el Evangelio, pero acá dice: me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Él dejó la fe entonces, se fue al mundo, pese a haber estado trabajando codo a codo con el apóstol Pablo y aparecer incluso en otras 2 cartas. Realmente el Señor nos libre de esto. El mismo apóstol, teniendo ese llamado, fue engañado también por esta aparente fe de Demas, pero realmente él no era un verdadero creyente. Vemos también que otros le dejaron, pero no por amor a este mundo, sino porque debían cumplir ministerio en otro lugar, como Crescente y Tito. Y solo Lucas estaba con él. Ahora vemos también, tanto como se aparece aquí la apostasía de Demas, aparece la restauración de Juan Marcos, quien en otro momento fue desechado por el apóstol, ya que volvió atrás, pero acá dice que le tome Timoteo le traiga con él, o le lleve con él, porque es útil para el ministerio. Eso es maravilloso también, cómo podemos ser restaurados una vez que hemos caído. También llama la atención que a pesar de estar en distintas persecuciones y dificultades, de encontrarse en la cárcel y de tener este asedio, por ejemplo, de personas como Alejandro el Calderero, él estaba preocupado de seguir leyendo la Escritura. Por eso le pide a Timoteo que lleve los libros y mayormente los pergaminos, que era donde estaba la Escritura. No tenían ellos un único libro como nosotros ahora, sino que tenían pergaminos en donde se encontraban los libros de la Biblia. Por eso también, no importa cuál sea nuestra circunstancia, incluso si ya estamos pronto a la muerte, con mayor razón podríamos decir, nunca perdamos el aprecio y la necesidad de alimentarnos de la Escritura. Y también es triste que en su primera defensa judicial ninguno estuvo a su lado, todos le dejaron solo en el momento más difícil, en el que más se requiere apoyo, como en un juicio. Él no estuvo acompañado de hermanos, sino que estuvo solo, tal como Cristo lo estuvo. Y eso nos debe llamar también a ver el ministerio y la vida cristiana, no como algo que necesariamente va a ser como lo esperamos o donde vamos a contar siempre con el apoyo de muchas personas, sino fijémonos en el mismo ejemplo de Cristo, que Él fue abandonado por sus discípulos y el apóstol también lo fue abandonado por sus hermanos, pero Él no está amargado, no está poseído por la amargura, y eso es importante también, que no nos tomemos estas cosas como algo personal, sino Él dice: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y además, a pesar de que se encontraba en la cárcel, de que estaba en persecución y aflicción, de que había sido desamparado y abandonado por los propios cristianos, él termina con una hermosa declaración de fe, que es: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la última declaración de que se tiene registro del apóstol Pablo, ya en cuanto a doctrina. Lo demás son saludos y peticiones ya personales, pero vemos que entonces así termina la última carta conocida, fechada, del apóstol Pablo, y sigamos entonces su ejemplo de fe y de perseverancia hasta el fin. Señor les bendiga.